Hola, hola, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores de OPA Noticias. El día de hoy nos encontramos en una nueva versión del Termómetro 360 con un invitado muy, pero muy especial, político colombiano, abogado y actualmente candidato al Senado de la República como segundo en la lista del Partido Centro Democrático. Le damos la bienvenida al doctor Rafael Nieto. Bienvenido a este espacio con OPA Noticias. Es un placer tenerlo aquí el día de hoy. ¿Cómo lo recibe el departamento del Huila, doctor? Camila, muchas gracias a usted, a todos los que nos ven en OPA Noticias. Huila es un departamento del que quiero muchísimo por razones familiares. Tengo parientes aquí, pasé algunos meses maravillosos de mi infancia y mi juventud de vacaciones en el sur y en el occidente del departamento. Quiero realmente al Huila, quiero a la gente upita, me siento muy feliz de estar acá. Doctor, ¿y conoce las fiestas? ¿Ha habido las fiestas de junio o hasta el momento no? Yo no soy muy parrandero, Camila. Yo soy maratonista. Durante un tiempo fui triatleta. Ah, bien deportivo. No tomo mucho trago, en realidad muy de vez en cuando. Y cuando uno entrena tanto, la fiesta es incompatible. Sí, completamente. De manera que me he perdido esas fiestas. Mi hermano, el que es el menor de los hombres, ese sí no se pierde un festival del bambú. Ah, pero bueno, invitadísimo aquí para las fiestas de este año. Muchas gracias. No es una mala idea, vamos a ver si se puede. Claro, sí, señor. Bueno, candidato, antes de entrar en materia, nos gustaría que nos contara quién es Rafael Nieto por fuera de la política colombiana. Yo soy abogado, experto en Derecho Internacional, Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Soy un consultor internacional en temas de justicia y seguridad. He sido asesor de reformas policiales y de reformas de ejército en Centroamérica y en Sudamérica. Soy un pequeño empresario. Soy un opinador permanente, soy deportista, que resulta fundamental, y soy padre feliz de dos criaturas que ya son muy grandes y que son la razón y la felicidad de mi existencia. Qué bueno, candidato Rafael Nieto, que nos cuente esto, porque también es muy importante que las personas conozcan quiénes son nuestros candidatos y principalmente candidatos al Senado de la República por el Partido Centro Democrático. Bueno, tengo entendido que fue viceministro del Interior y de Justicia en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el primer gobierno. Así es. ¿Qué experiencias, qué le dejó este paso por este viceministro? ¿Qué aprendió de todo este proceso? Ese viceministerio tenía unas características especiales. Por ejemplo, nosotros éramos los coordinadores de toda la agenda legislativa del gobierno. Todos los proyectos de ley que iban a presentar los ministerios o el Ejecutivo en el Congreso pasaban por mi oficina y yo coordinaba a todos los asesores legislativos del gobierno, decidía por qué Cámara entraba un proyecto, por qué comisión, cuáles debían ser los ponentes, negociaba con los distintos partidos para que pudieran salir adelante esos proyectos. Conozco muy bien cómo funciona el Congreso de la República, pero también conozco, porque era mi tarea fundamental, los problemas de la justicia, los de la impunidad, los de una justicia que es infinitamente demorada, que no es pronta, que no es cumplida, que al final se demora tanto decidiendo que termina siendo injusta, claro, porque la gente necesita que le resuelvan sus problemas, sus litigios, sus controversias de manera rápida. Eso también lo conozco, de manera que mi experiencia en ese viceministerio me permite entender muy bien cómo funciona el Poder Legislativo en Colombia y cuáles son las necesidades en materia de justicia de la rama judicial. Sí, señor. ¿Usted considera que la violencia en Colombia ha venido aumentando en los últimos años y más en este gobierno? La paz total es un fracaso total. Si usted me permite, Camila, voy a ser un poco más duro. Yo diría que la paz total es una paz mortal y voy a explicar por qué. ¿Por qué, doctor? Los grupos criminales han aumentado su tamaño y su influencia en el territorio nacional de manera exponencial durante este gobierno. El Clan del Golfo ha crecido un 242% desde que llegó Petro al gobierno. Las FARC, las disidencias y las reincidencias de las FARC han crecido cerca de un 300%, se han triplicado. Hoy hay 790 municipios del país bajo influencia de los grupos criminales. 376 de esos municipios están prácticamente bajo el control de las bandas violentas. En paralelo, y es muy grave, hay un detrimento, un deterioro, un debilitamiento sistemático de la fuerza pública. Hoy no tenemos mando, no tenemos moral de combate, no hay seguridad jurídica, no hay bienestar para nuestros soldados y nuestros policías, no hay capacidad aérea ni helicotransportada, desmontaron las fuerzas especiales, el sistema de inteligencia lo infiltraron los bandidos, la contrainteligencia la usan, Camila, para perseguir a los uniformados y no para perseguir
a los criminales. No hay espacios de cooperación con la fuerza pública y la ciudadanía. Todo eso tenemos que recuperar. Claro. Porque si nosotros seguimos por el camino en que vamos, en el que por un lado los grupos criminales se fortalecen y por el otro se debilita la fuerza pública, estamos perdidos. Hay que devolverle, Camila, a los ciudadanos la certeza de que salen temprano en la mañana de sus hogares a trabajar y van a volver al final del día, terminando la jornada de trabajo, a sus casas íntegros, sanos y salvos, con el fruto de su trabajo en el bolsillo. Ese tiene que ser el propósito, ese tiene que ser nuestro camino. Concuerdo completamente con usted, doctor Rafael Nieto. Bueno, en otros temas, ya hablando, ¿qué proyectos de ley o qué impulsaría usted desde el Senado para que la violencia en Colombia disminuyera gradualmente? Ya que, pues, por lo que usted mencionaba anteriormente, el país está siendo fuertemente azotado, mayormente las zonas rurales, y el departamento del Huila es uno de los principales departamentos más azotados en cuestiones de violencia. Así es, Camila. Mire, a nosotros nos vendieron la idea de que la paz se hacía negociando con los bandidos y que ese era el camino para hacer la paz. Y no ha funcionado claramente. Al contrario, aquí lo que ha ocurrido es algo que rompe los principios básicos de la democracia y de una sociedad civilizada. ¿Qué es lo que ocurre en una sociedad civilizada? Lo que ocurre en una sociedad civilizada es que quien respeta la ley es premiado y quien viola la ley es castigado. Pues aquí no. Aquí, si usted es un criminal y hace parte de un grupo de estos armados muy violentos, grandes, que han matado durante muchos años, si mata mucho y por mucho tiempo, entonces a usted sus delitos se los dejan en impunidad. Y no solamente se los dejan en impunidad, sino que además lo premian con unos beneficios políticos y económicos que los ciudadanos de bien que jamás hemos delinquido no tenemos. Eso no puede ser. Romper el principio de igualdad frente a la ley para beneficiar al que viola la ley es inaceptable. Y además es un incentivo a la violencia. Es un incentivo perverso. Y por eso beneficiar a los bandidos. Claro. Hoy, María Camila, y es impresionante, hay más miembros de esos grupos criminales que antes de la negociación de Santos con las FARC. No ha servido. Multiplicado. No ha servido. Y no cumplieron tampoco. No. Y además con un problema adicional. Estamos inundados de cocaína como jamás en nuestra historia. Nunca habíamos tenido tantas hectáreas de coca, nunca se ha producido tanta cocaína y por tanto nunca habíamos tenido unos grupos criminales tan fuertes, tan ricos, con tanta logística, con tanta capacidad operacional como los que tenemos hoy. Definitivamente lo primero que tenemos que hacer desde el Congreso de la República es establecer unas reglas que digan que en un proceso no se puede beneficiar a los criminales dándoles a ellos lo que los ciudadanos de bien no tienen. No se puede premiar el delito. Al delito hay que castigarlo. Eso sin duda. Segundo, hay que trabajar desde el Congreso para fortalecer a la fuerza pública, para darle el presupuesto que necesita, para darle la seguridad jurídica que necesita, para darle el bienestar a los uniformados, a sus familiares, a los veteranos y a las reservas que necesitan, para darle el bienestar que necesita el personal civil del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas. Esas son dos tareas fundamentales. Y la otra es que tenemos que mirar qué podemos hacer, y es muy importante, para luchar contra la impunidad. Mientras que la gente tenga la certeza de que comete un delito y no lo castigan, estamos perdidos. Van a seguir haciendo lo que ellos quieran o deseen con el país. Doctor, usted mencionaba algo muy importante y es el incremento de la coca en Colombia. Y son por estos grupos al margen de la ley. También ellos tienen a su mando o trabajando a muchos campesinos en estas zonas rurales. ¿Qué iniciativas o qué proyectos podemos presentar para que estos campesinos digan no vamos a seguir trabajando con esta gente, no vamos a seguir con el cultivo ilícito, sino que de verdad vamos a trabajar por el campo en pro de que Colombia es muy rico en la materia prima, entonces en desarrollar estos productos y no en esto que realmente es algo muy, muy malo para el país? María Camila, aquí hay que hacer lo mismo que he dicho debe hacerse en relación con los grupos violentos. Lo que no se puede hacer es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que el Estado termina entregándole un dinero al campesino que siembra coca. Pero resulta que al campesino que siembra cacao, café, arroz, plátano, yuca, a ese no le entregan nada. No lo beneficia. Y entonces ese campesino que está siempre en la licitud, que nunca ha violado la ley, se voltea, se mira a sí mismo y dice, oiga, yo nunca he recibido nada del Estado. Pero nada. Ese vecino que está al lado mío, ese que siembra coca, ese que viola la ley, a ese sí le da el Estado. ¿Qué es lo que hace este campesino? Dice, pues yo no voy a ser tan pendejo, lo que tengo que hacer es pasarme a la coca. También lo hace. Y pasa frecuentemente.
Hay que desmontar ese sistema de incentivos perversos que lo único que ha hecho es que haya más narcocultivos, más producción de cocaína. Los proyectos de desarrollo productivos tienen que ser georreferenciados, es decir, tienen que beneficiar a la población de la región específica en la cual se va a intervenir, no a los campesinos que siembran coca. Si uno hace un ejercicio donde premia al campesino que siembra coca y no al campesino que está en la legalidad, está perdido. Hay que hacer un proyecto para todos los campesinos de la zona y hay que dar infraestructura y hay que generar sistemas de acopio y hay que dar subsidios al crédito para los campesinos que están desarrollando proyectos productivos y hay que acompañarlos con la capacitación técnica durante un largo proyecto de tiempo y hay que conseguir agroindustriales que los ayuden a mejorar la explotación de esas tierras y a tener una capital de inversión producto de ese esfuerzo combinado con los agroindustriales que de otra manera no tendrían. Ese es un camino que va a funcionar. El que estamos hoy recorriendo está destinado al fracaso. Rafael Nieto, una pregunta muy importante ya para ir avanzando un poquito en los temas que tenemos preparados para esta entrevista es, ¿cómo ve la crisis de la salud en este momento en el país? Porque es un tema que de verdad nos duele a todos. Nos está golpeando muy duro. María Camila, el sistema de salud era probablemente la conquista social más importante que teníamos los colombianos. Después de la Ley 100 habíamos logrado subir la cobertura del sistema de salud del 27% al 98%. Es decir, para todos los efectos prácticamente no había colombiano que no estuviera bajo la cobertura del sistema de salud. O estaba en el régimen subsidiado o estaba en el régimen contributivo. Eso primero. Segundo, el gasto de bolsillo, el gasto que tenían que hacer los ciudadanos para tener el servicio de salud era muy bajito. Era muy poco el dinero que poníamos. Era uno de los más bajitos del mundo. Pero tercero, y quizás sea lo más importante, era un sistema de salud muy equitativo, muy justo. La persona más pobre, la más vulnerable de todas en el régimen subsidiado, tenía la posibilidad de llegar y ser atendido al mejor hospital, con los mejores procedimientos, con los mejores médicos de Colombia, igual que el ciudadano más rico en el régimen contributivo. Eso se acabó. Este gobierno barrió con eso. Lo estatizó el sistema, quebró el sistema, lo hizo además decidida y voluntariamente, es decir, querían conseguir ese objetivo y lo han obtenido. Intervinieron un conjunto de EPS, las EPS intervenidas prestan peor servicio que nunca y rompieron los principios de equidad. Si usted hace parte de la nueva EPS y quiere que lo atiendan en el, no sé, el Pablo Tobón Uribe en Medellín, uno de los mejores hospitales de Colombia, no lo atienden. ¿Por qué? Porque la nueva EPS no le paga a la Pablo Tobón Uribe y la Pablo Tobón Uribe, después de varios años en que no le pagaran, decidió no prestarle más servicios a la gente de la nueva EPS. Si usted va a la clínica Shayo en Bogotá, que es una de las mejores clínicas de cardiología del país y del continente, le pasa lo mismo. La nueva EPS dejó de pagar a la clínica Shayo y entonces la clínica Shayo llegó un momento en que dijo: yo no puedo seguir haciendo esto gratis, me voy a quebrar, y dejó de prestarle ese servicio. ¿Qué le pasa a los usuarios de la nueva EPS? Que ahora les toca ir a unas clínicas que son ciertamente precarias, que no tienen el mismo nivel que tenían antes. ¿Por qué? Porque el Estado las quebró, porque el Estado no le paga a las clínicas y a los hospitales, no le paga a los médicos. Y para rematar, hicieron lo mismo con las farmacias y con las farmacéuticas. Y entonces usted va a buscar hoy medicamentos esenciales y no los encuentra. Y pueden pasar 2, 4, 6 meses y no los hay en el mercado. Los que pueden pagar los compran por fuera, pero los que no, se mueren. O sea, la salud dejó de ser un derecho para convertirse en un lujo completamente con este gobierno. Así es. Sí, señor. Desde el Senado de la República, porque usted va a llegar al Senado, ¿qué proyectos de ley, qué iniciativas aportaría o con qué ideas va para el beneficio de la crisis y que esa crisis en el próximo gobierno y en la próxima legislatura o merme, disminuya o completamente desaparezca? Nosotros tenemos que trabajar en proporcionarle seguridad a todos los colombianos. Eso supone establecer unas reglas que impidan que se beneficien a los bandidos y en cambio darle el presupuesto y todos los apoyos en seguridad jurídica y en bienestar a nuestros militares y a nuestros policías. Nosotros tenemos que trabajar en la lucha contra la corrupción. La corrupción no es un problema solamente, María Camila, de este gobierno. Sería una tontería que nos dijéramos eso y además estaríamos mintiendo. Pero ningún gobierno tan corrupto como este. Roban todos, desde el más alto al más bajito.
Roban desde la familia del presidente hasta el director administrativo de la presidencia, los ministros de Interior, de Hacienda, de Salud, de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que buscar la transparencia en el uso de los recursos, hay que cuidar cada centavito. El Estado no es dueño de nada, María Camila. Son nuestros recursos, nuestro dinero, el que pagamos en impuestos, lo que hoy hace parte de eso que llamamos el erario público, y hay que cuidar cada uno de esos pesitos nuestros para que se usen bien. Y hay que luchar contra la corrupción, hay que tener transparencia, compromiso en el buen uso de esos recursos. Tenemos que tener un Estado más pequeño, un Estado más austero, un Estado que no derroche, un Estado que gaste en lo que realmente se necesita y no en contratos de prestación de servicios, burocracia, etcétera, etcétera, que es lo que hace este gobierno. Este gobierno no puede mostrar un puente, no puede mostrar un ferrocarril, no puede mostrar un aeropuerto, un puerto, un kilómetro de carretera, nada. Cuando uno les dicen, oiga, ¿dónde están las obras que inauguraron? No hay una sola. Es verdaderamente pavoroso lo que han hecho. Todo se lo han robado. Ahora hay que trabajar en la reforma de salud para recuperarla, hay que trabajar en educación de calidad, pensada además para el oficio, para el trabajo de todos los colombianos y en educación bilingüe. Y hay que reconstruir el programa de vivienda, porque todos los colombianos queremos ser propietarios y uno quiere tener su casita propia. Y ese es el sueño de la inmensa mayoría. Sí, señor, impulsar a los jóvenes a que estudien, a que cada quien pueda tener una estabilidad económica. Y usted mencionaba algo muy importante ahorita, Rafael Nieto, y era el tema de la corrupción. Recientemente, el día de ayer, se conoció un desfalco de 53.000 millones de pesos al PAE. Están jugando con la alimentación de millones de estudiantes, de niños en el país. Se roban todo, María Camila, se roban todo, pero para que tengamos claro de cuál es el nivel de la corrupción que tenemos, el gobierno dice que debemos aprobar la emergencia económica para atender la tragedia de Córdoba y de Sucre. ¿Cuál es la entidad que tiene que hacer esa tarea? La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Esa unidad la saquearon en este gobierno por orden del director administrativo de la presidencia, con participación de 4 ministros, para favorecer a Petro en billones de pesos. Billones, no miles de millones, no centenares de miles de millones, billones de pesos, para comprar voluntades en el Congreso, en el Senado y en la Cámara e impulsar los proyectos de Petro. Y hoy se quejan de que no tienen recursos. Es que se lo roban todo, María Camila. Tenaz. Rafael, algo que me gustaría que nos contaras, porque es un tema que a ti te va a tocar. Se conoce que a partir del 20 de julio de este año empieza a regir el decreto que impuso el presidente Gustavo Petro de la eliminación de la prima especial para los legisladores. ¿Qué posición tiene usted ante esto? ¿Está de acuerdo, en desacuerdo? ¿Por qué? Primero, María Camila, la posición de Petro es una posición hipócrita. Fue 16 años congresista, siempre tuvo la prima, nunca se quejó de ella, nunca renunció a ella, nunca dijo que quería devolverla, nunca dijo que se debía reformar, se la gozó completica. Él, siendo congresista, todo el tiempo la prima. Duró 3 años en este gobierno y jamás dijo que iba a tocar la prima. Falta unos meses para las elecciones y elimina la prima. ¿Es porque él no cree en la prima? No, es que quiere tener resultados electorales diciendo que redujo la prima de los congresistas y punto. A mí me parece perfecto. Yo no tengo problema, pero pues este ejercicio hipócrita con fines electorales de Petro es verdaderamente penoso. En pro del precandidato Iván Cepeda. Claro, tratando de ayudar a Iván Cepeda o a cualquiera de los candidatos de izquierda. Igual con la reciente... se dijo que en enero bajó 300 pesos la gasolina, pero ya ahorita en febrero, o sea, empezaba a regir en febrero, ¿sí? Y ahorita en febrero recientemente bajó 500 pesos. ¿Qué visión tiene usted? La misma decisión electoral. Petro recibió la gasolina a 8.700 pesos el galón. 8.700. A fines del año pasado estaba en 16.700 pesos el galón. 16.700 pesos del galón. Es decir, dobló el precio de la gasolina. Le baja 500 pesos y se voltea a decirle a la gente que él le bajó el precio de la gasolina. Hombre, y hay un montón de gente que lo olvidó, que se olvidó a cómo recibieron la gasolina y dice, ay, tan gracioso, tan buen tipo que es Petro, que nos hizo un favor. Pues no, le rompieron las piernas y después le venden las muletas. Porque aquí lo que hicieron fue doblar el precio de la gasolina y después disminuir 500 pesos. Es verdaderamente que 500 penoso. pesos no son nada. No. Realmente yo, a mi percepción, sé que no, siento que es un beneficio que solamente estaría
protegiendo a la clase más alta, a los que realmente tienen más carros, gastan mucho más en gasolina. Realmente las personas que vivimos de a pie no gastamos tanto en gasolina, entonces es un beneficio que no se va a sentir mucho en el bolsillo Pero colombiano sobre todo común. es un engaño, porque a usted no le pueden subir prácticamente el doble la gasolina y bajarle 500 pesos, faltan una semana y salir todos contentos y felices, decir me bajaron el precio de la gasolina. No, lo dobló. Y eso es lo que tiene que recordar el ciudadano. Sí, señor. Y ya para casi ir terminando, ¿qué piensa sobre la polarización política que tiene tan dividido el país en este momento entre petristas, uribistas, izquierda, derecha y los de centro que no se definen o no se sabe? El país debería tener unos propósitos comunes y deberíamos ser capaces de construir unos acuerdos básicos. Álvaro Gómez hablaba de los acuerdos sobre lo fundamental, pero a mí no me importa que haya diferencias. La verdad es que la democracia se nutre de las diferencias y nosotros sí tenemos unas diferencias enormes con la izquierda, gigantescas con la izquierda. Nosotros creemos en la seguridad, nosotros creemos en la democracia, nosotros creemos en las libertades, nosotros creemos en la propiedad privada, nosotros creemos en los individuos. Ellos creen en unas cosas completamente distintas a las nuestras. De manera que a mí me parece que es bueno tener posiciones distintas, incluso polarizadamente distintas, siempre y cuando las diferencias se tramiten de manera civilizada y argumentada. Lo que no es aceptable es que se acude a la violencia para atacar, someter, presionar, extorsionar a quien piensa distinto. Lo triste es que la izquierda históricamente se ha apoyado en la violencia, incluyendo Petro, asesinando a sus contradictores políticos para imponer sus ideas. Nosotros no, nosotros siempre hemos sido pacíficos, nosotros siempre le hemos apostado a la democracia, nosotros siempre hemos cuidado los derechos y libertades ciudadanos. Sí, señor. Doctor y candidato Rafael Nieto, fue un placer tenerlo aquí en OPA Noticias, pero antes de cerrar, le abrimos un espacio completamente para que le haga una invitación a todos nuestros seguidores, a todas las personas que nos están viendo a esta hora, para que esto lo sigan, sigan de cerca su trabajo, sus ideas, sus opiniones políticas y también para que voten por el Centro Democrático ahorita el 8 de marzo. A todos los que nos están viendo en OPA Noticias, 1. Si ustedes quieren votar contra Petro y que no haya continuidad de este gobierno nefasto de izquierda, voten el Centro Democrático. Si ustedes creen que hay que luchar contra la corrupción, por la transparencia del uso de los recursos, por un Estado austero, porque se manejen bien, voten por el Centro Democrático. Si ustedes creen que hay que ponerle un freno a los abusos de la presidencia de la República para proteger la democracia, vote por el Centro Democrático. Si usted quiere una bancada coherente, cohesionada, que hace oposición pero constructiva, argumentada, motivada, vote por el Centro Democrático. Si usted quiere que tenga este país esperanza, porque nosotros creemos que hay que generar riqueza para poder atacar la pobreza, vote por el Centro Democrático. Si usted cree en el emprendimiento, en la empresa, en generar trabajo formal, vote por el Centro Democrático. Si usted quiere seguridad, 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 vote por el Centro Democrático. Las listas del Centro Democrático de Senado y en Cámara y en Huila son listas cerradas. Solamente hay que buscar el logo del partido y marcarlo, nada más. No hay números, no hay fotos ni hay nombres. Pero el 8 de marzo sí los invito a votar. Además, pidiendo el tarjetón de las consultas por Paloma Valencia en la gran consulta. Paloma es estudiosa, juiciosa, inteligente, es trabajadora, es disciplinada, ha hecho magnífico trabajo parlamentario, conoce el Estado, no tiene esqueletos en el closet. Sería una magnífica presidenta. Paloma Valencia en el tarjetón de la gran consulta. Y vamos para adelante con paso de vencedores. Muchísimas gracias, candidato Rafael Nieto, por acompañarnos en este espacio. Fue un placer tenerlo acá el día de hoy y hasta una próxima emisión. A usted, María Camila, muchísimas gracias. A todos los que nos acompañan en OPA Noticias.